La siguiente exposición va a correr a cargo de José María Fuster, de la Universidad Complutense de Madrid. Está nuestra casa, que nos va a hablar acerca de los comentarios a la física de Aristóteles a la luz de la cosmología actual. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega por esta oportunidad de hacer esta ponencia. Yo voy a hablar de la física de Aristóteles relacionada con la cosmología actual. Y para ello, básicamente, voy a dividir la ponencia en 5 bloques. Primero, una breve introducción. Luego, el método de la investigación que vamos a hacer. Vamos a hacer una breve explicación del modelo estándar de la cosmología. La cuarta parte será empezar el diálogo con la física de Aristóteles. Y por último, acabaremos con unas pequeñas conclusiones. Bueno, evidentemente todos sabemos que el interés por la física está en el inicio de la filosofía griega. Este interés, el interés por la física, llevó al estudio del cosmos, que es la física considerada como una totalidad. Podemos definir la cosmología como la ciencia que estudia la física en su totalidad. Es de todos conocido que el concepto de cosmos refiere a un orden de las cosas, en contraposición con la idea griega de caos, que denota un desorden absoluto. Actualmente la cosmología se considera ya una rama de la física. Sin embargo, es una rama de la física peculiar. Se caracteriza por una síntesis de 3 elementos. Por un lado, la cosmología necesita una teoría de la materia. Por otro lado, acumular un conjunto de observaciones. Y por último, un modelo matemático que describa el universo como un todo. Generalmente un modelo geométrico, que sea además consistente con las observaciones. Si consideramos estas 3 características de la cosmología como ciencia que lo diferencian de la cosmogonía, podemos decir que el Timeo de Platón, al ser la primera obra que introduce la matemática como lenguaje, es realmente la primera obra de cosmología. Es la que marca la diferencia con las cosmogonías anteriores. Sin embargo, es la cosmología de Aristóteles, que podemos decir que está contenida en la física, pero también en su obra acerca del cielo, ya incorpora los 3 elementos que caracterizan la cosmología actual científica. Este modelo de Aristóteles además estuvo vigente casi 20 siglos. Incluso resistió a la revolución copernicana, puesto que muchos elementos de su modelo se conservaron, cambiando el centro del universo de la Tierra al Sol. Pero este modelo entró irremediablemente en decadencia a partir de Galileo y de Newton. La tesis del universo infinito de Newton, además, provocó que la propia cosmología, como ciencia, perdiera vigencia a costa de la astronomía y la astrofísica. Y esto ha sido así hasta el siglo XX, podemos decir. ¿De dónde partimos en nuestra investigación? Esta investigación parte de la constatación de un hecho. El hecho de que la cosmología se ha vuelto a consolidar como ciencia en el siglo XXI. Este hecho empieza con la teoría de la relatividad general de Einstein en 1915, presentada en Berlín, que tuvo un éxito abrumador al confirmarse experimentalmente en 1919 con la observación de los eclipses de Sol desde 2 puntos separados en África y Brasil que confirmaban las predicciones de Einstein. Fundamentalmente lo que decía Einstein en la teoría de la relatividad general establecía que la materia curvaba al propio espacio y el espacio, a su vez, al curvarse,
cambiaba las trayectorias de los distintos objetos materiales. Y en concreto, la luz, que hasta Einstein se consideraba que siempre viajaba en línea recta, trazaba líneas curvas, la línea curva más corta sobre una estructura material curva. Esto se comprobó en ese eclipse de Sol en 1919 y lanzó al estrellato a Einstein. Pero la teoría de la relatividad general quedó en el olvido, porque no había una cosmología. Simplemente era una relación entre la materia y la geometría del espacio, pero no había una cosmología. Todo el siglo XX realmente se enfocó, se concentró mucho más hacia lo pequeño, hacia la mecánica cuántica, y se perdió un poco el interés por el cosmos. Sin embargo, durante el siglo XX se desarrolló de una manera importantísima las capacidades de observación del universo, puesto que a las capacidades clásicas, como las que tenía Galileo con los telescopios, digamos la cosmología basada en la luz visible, se desarrollaron todo tipo de instrumentos de observación en todo el espectro electromagnético. Cosmología de radio, cosmología de microondas, cosmología de infrarrojo, de ultravioleta, de rayos X y de rayos gamma. Además, durante el siglo XX tuvo lugar el desarrollo de los computadores y la capacidad de computación permitió empezar a desarrollar modelos muchísimo más fuertes, muchísimo más potentes para estudiar los distintos objetos estelares. Por último, también en el siglo XX se desarrolló la observación desde satélites en el espacio exterior, fuera de la atmósfera, donde en esos satélites se llegó incluso a la observación de lo que se llama el fondo cósmico de microondas. Es decir, que durante el siglo XX se produce un conjunto de desarrollos experimentales observacionales que junto con el desarrollo teórico de Einstein sentaron las bases del desarrollo de la cosmología en el siglo XXI. En el siglo XXI hay un indicador interesante que me interesa citar, que es que si en el siglo XX solo hubo 2 premios Nobel a hallazgos cosmológicos en 100 años, los Nobel comenzaron en 1901, en el siglo XXI ya ha habido 4 en los 20 años que llevamos, y 4 de una importancia extrema. No voy a entrar en el detalle de todos estos hallazgos, pero el primer hallazgo que tuvo premio Nobel fue en 1978 por la radiación del fondo cósmico de microondas, que constituye una de las bases experimentales fundamentales para la teoría del cosmos actual. En el siglo XX voy a señalar tan solo uno, también muy importante, que es el descubrimiento y la detección, no el descubrimiento, porque Einstein predijo que habían ondas gravitatorias. Se detectaron por primera vez ondas gravitatorias en 2017. En 2016 realmente el premio Nobel se concedió en el 2017. Esta detección de las ondas gravitatorias es más o menos, haciendo una metáfora, como si la teoría del éter, que quedó invalidada en el siglo XIX, finales del siglo XIX, volviera a resurgir. Bien, pues este hecho, digamos, está en el origen de esta investigación. Esta investigación empieza por el hecho de que vuelve a haber una cosmología científica, física, una propuesta cosmológica. Y la investigación tiene como objetivo claro poner en diálogo este hecho con la física de Aristóteles, con la tesis de que la física de Aristóteles tiene mucho que decir no solo a la cosmología, sino a debates físicos y ontológicos futuros.
Esta es la tesis de esta investigación. ¿Cuál es el método de la investigación? El método parte de la constatación del fracaso de la física en la construcción de lo que se llama la teoría del todo. En inglés, The Theory of Everything, es un santo grial que está ahí. Y la constatación parte por un simple análisis. El énfasis que hace la física en la capacidad predictiva y en la constatación empírica de las teorías ha llevado a reducir lo ente a magnitud. Ha cambiado la pregunta ¿qué son las cosas? Y la ha sustituido por ¿qué podemos medir de las cosas y qué podemos predecir con esas mediciones? Esto quiere decir que la física ha llevado a cabo un profundo desacoplamiento de la perspectiva clásica ontológica y se ha convertido en una perspectiva que podríamos llamar puramente epistemológica. La perspectiva epistemológica, naturalmente, se basaría en una aproximación hipotética deductiva sometida a contraste con los datos empíricos. Entonces la física se convertiría en un proveedor de epistemes. Epistemes que combinarían datos empíricos con modelos computacionales y que además alcanzarían fácilmente acuerdos entre distintas posiciones ontológicas. Se conseguiría lo que Aristóteles llamaba endoxa, es decir, un acuerdo entre expertos de que esos datos empíricos están bien, esas digamos, modelos computacionales están bien. Esto, en el fondo, se traduce en que realmente ahora, en la física contemporánea, existen dos modelos generalmente aceptados por todos los físicos. Uno que se llama el modelo estándar de la física de partículas, que no deja de ser un modelo que trata de describir la materia y que es lo que ha dominado la física durante el siglo XX. En ese modelo de la física de partículas, naturalmente, están las distintas teorías de la mecánica cuántica. Y luego está el modelo cosmológico estándar, que se llama modelo Lambda Cold Dark Matter, que es la teoría cosmológica generalmente aceptada actualmente. Ninguno de los dos modelos tiene una ontología asociada, sino que admiten múltiples ontologías. Además de admitir múltiples ontologías, el debate ontológico se ha disparado. Todos leemos en la prensa las distintas especulaciones sobre multiversos, no multiversos, universos, digamos que nacen de la nada. Existen múltiples ontologías, pero nadie discute el modelo lambda CDM. Es el modelo estándar. Digamos que tanto el modelo cosmológico estándar como la mecánica cuántica son modelos, son perspectivas que podríamos llamar epistemológicas. Partimos de estos dos modelos y nuestro diálogo con la física de Aristóteles, sin embargo, se realizará desde una perspectiva ontológica. Y la perspectiva ontológica seguiría el método diaporemático de Aristóteles, poner en diálogo las distintas perspectivas para ver cuáles tienen mejores argumentos. Cualquier ontología que queramos hacer en el futuro, naturalmente tendrían que ser consistente con nuestros epistemes. Digamos que este es el método de la investigación y por tanto vamos a partir rápidamente de una breve explicación del modelo estándar de la cosmología. El modelo estándar de la cosmología se basa en las ecuaciones de campo de la relatividad general de Einstein. La teoría de campos no es una teoría de partículas, es una teoría que describe la realidad como campos. No dice que sea un campo, sino que la represento como un campo. Y esas ecuaciones de la relatividad general tienen una solución
que se halló a principios del siglo pasado, la tercera década, que se llama solución de Friedman-Lemaitre. Esa es la solución que digamos, que está en la base del modelo. Esa solución lo que señala es un universo en expansión que empieza en una singularidad. Durante todo el siglo XX hay muchas polémicas cuestionando esa teoría del universo en expansión y del concepto de singularidad. Incluso se habló del concepto de Big Bang, que es un concepto erróneo. ¿Y qué dice el modelo estándar de la cosmología? El modelo estándar de la cosmología parte del hecho observacional de que somos capaces de ver un fondo cósmico de microondas a 2,7 grados Kelvin medido por 3 misiones de satélites, cada vez con mayor precisión, con discrepancias, con desviaciones de temperatura entre las distintas partes del fondo que se miden en 10 milésimas de grado Kelvin, siendo el grado Kelvin el 0 grado Kelvin el cero absoluto. Esa medición de esa esfera que somos capaces de observar, muy fría, extremadamente fría, 2,7 grados Kelvin, y con muy pequeñas oscilaciones, representa cómo era el universo 379.000 años después de la singularidad, cuando, entre comillas, la luz se hizo visible. La luz se hizo visible y se puede ver el fondo de microondas. Antes de esos 379.000 años, hasta una milésima de segundo, la teoría describe todo el desarrollo de la física de partículas que conocemos, toda la creación de los distintos elementos de la física de partículas que conocemos, desde estos 10 elevado de esta milésima de segundo hasta los 379.000, donde se libera la luz. A partir de ahí somos capaces de ver en esa esfera, cada vez más cerca, distintos estadios, distintos restos arqueológicos del universo. Somos capaces de verlo. Y esos distintos estadios permiten estudiar las distintas estructuras que se han ido creando en la historia del universo. Esa historia del universo, según este modelo, tiene 13.077 millones de años luz, y el principio no se conoce porque no se tiene una teoría empíricamente contrastada entre la singularidad, el instante inicial, y la milésima de segundo que somos capaces de medir, aunque hay teorías que tratan de explicar esa cuestión. En ese milésima de segundos había un universo extremadamente caliente y extremadamente uniforme, formada por un plasma muy caliente, con entropía muy baja, compuesto exclusivamente por gluones y quarks, en este modelo. Lo interesante de este modelo es que además descubre que la materia que conocemos, nuestro universo material, el que hemos estudiado profundamente en la física hasta nuestros días, el modelo representado por la física de partículas del modelo estándar es un modelo incompleto, porque la materia radiante representada por ese modelo es tan solo el 4,6% del total de la energía del universo. Según el modelo Lambda-CDM, habría un 24% más de materia, y aquí entendemos materia como lo que es capaz de distorsionar, de alterar la geometría del espacio. Puede ser materia radiante o materia no radiante, que se llama materia oscura, pero que distorsiona la geometría del espacio y por tanto somos capaces de verlo. Vemos que se ha distorsionado en una zona donde no hay materia radiante y somos capaces de medirlo. Y el 71,4% de la energía total del universo no es una energía que altere la geometría y por tanto es una energía asociada con la propia
estructura del espacio. Digamos, esto es lo que dice el modelo. Stricto sensu, lo que acepta, lo que dice el modelo estándar, luego a partir de ahí se pueden hacer especulaciones. Bueno, pues, ¿qué dice Aristóteles? O sea, ¿qué podemos ver con Aristóteles? Vámonos a Aristóteles, vamos al libro 3 de la física, donde empieza diciendo, en el libro 3, capítulo 1, en el 200b, puesto que la naturaleza es un principio del movimiento y del cambio, y nuestro estudio versa sobre la naturaleza, no podemos dejar de investigar qué es el movimiento, porque si ignorásemos lo que es, necesariamente ignoraríamos también lo que es la naturaleza. Es decir, esta asociación de Aristóteles con el movimiento es perfectamente consistente con todo lo que hemos dicho hasta ahora. Ahora veremos, sin embargo, cuáles son las limitaciones de lo que dijo Aristóteles. Pero el universo, tal como describe nuestro modelo cosmológico, está en movimiento, está absolutamente en movimiento. No hay nada, absolutamente nada en reposo. Todo es movimiento porque se mueve el propio espacio, que tiene, además, energía. Y que además no es material, porque no altera la geometría del espacio-tiempo. Bien. Pero luego dice Aristóteles, ahora bien, no hay movimiento fuera de las cosas, pues lo que cambia siempre cambia, o sustancialmente, o cuantitativamente, o cualitativamente, o localmente. Y como hemos dicho, no hay nada que sea común a tales cambios y no sea un esto, o una cantidad, o una cualidad, o alguna de las otras categorías. Aquí Aristóteles ya no está incorporando el cambio del espacio. Para Aristóteles existe el reposo. El movimiento es una propiedad de las cosas. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta que también el propio espacio está cambiando, entonces la forma también puede cambiar. Y la forma también puede cambiar en periodos de tiempo mucho más largos. Es decir, existe un tipo de cambio no advertido por Aristóteles, que sería un cambio que afectaría no al individuo, pero sí a la especie, que afectaría a la forma, porque también las formas se moverían. No habría nada estable. Es decir, nosotros podríamos pensar como Aristóteles incorporando este concepto de cambio y salvar el problema que se plantea desde la teoría de la evolución a todo el pensamiento aristotélico. Ahora Aristóteles también habla por extenso de infinito, que no lo voy a hablar, pero también habla del concepto de lugar. Y empieza en el libro 4, capítulo 1, diciendo importancia, que se titula Importancia y dificultades del estudio del lugar. Y dice en el capítulo 2 del libro 4, 208a, el físico tiene que estudiar el lugar de la misma manera que el infinito. A saber, si es o no es, de qué modo es y qué es el lugar. Porque todos admiten que las cosas están en algún dónde. Lo que no es no está en ningún lugar. Pues acaso hay un dónde para el lirco ciervo o la esfinge. Esto es muy profundo, naturalmente, porque relaciona el ser con el dónde. Y el ser presencia en nuestro universo siempre es en un dónde, porque el universo está permanentemente en expansión. Ahora bien, dice Aristóteles, así, ya en el libro 4, capítulo 2, 208b, así por estas razones se ha supuesto que el lugar es algo distinto de los cuerpos y que todo cuerpo sensible está en un lugar.
y podría parecer que Hesíodo hablaba con razón cuando hizo del caos la realidad primordial, cuando dice, lo primero de todo fue el caos. Aquí Aristóteles está rechazando las posiciones de los que consideran el espacio, quizás nos podríamos remontar al Timeo de Platón y su concepto de cora. Dice, si así fuera el poder del lugar, sería maravilloso, anterior a todas las cosas, porque aquello sin lo cual nada puede existir, pero que puede existir sin las cosas, sería necesariamente la realidad primaria. Pues el lugar no se destruye cuando perecen las cosas que hay en él. El lugar, el espacio, tal como lo conocemos en la cosmología moderna, no se destruye independientemente de las alteraciones de la materia radiante o la materia oscura, sino que sigue expandiéndose. Ahora bien, ese lugar nace a la vez, en la singularidad, con toda la estructura material en nuestro modelo cosmológico. Fijaros la cantidad de posibilidades de diálogo con la física de Aristóteles que tenemos. Y dice más sobre el lugar. Ahora bien, si damos por supuesto que el lugar existe, se plantea la dificultad de decir qué es el lugar. ¿Es de algún modo la masa de un cuerpo o bien tiene otra naturaleza? Hay que determinar, pues, ante todo, cuál sea el género propio del lugar. Para la física, para la cosmología actual, el género del espacio es distinto del género de la materia. Claramente. Es la energía oscura, que no sabemos lo que es, pero sabemos que no es ni materia radiante ni materia oscura. Aristóteles dice, así pues, también sobre el lugar, hemos mostrado las razones por las que el lugar tiene que ser algo y las dificultades que surgen sobre su esencia. Bueno, pasando rápidamente, sin embargo, luego Aristóteles atribuye al lugar, relaciona el lugar con el contenido y el continente y considera el lugar inmóvil. Y ahí es donde tendríamos que rechazar o decir que el modelo cosmológico actual no es consistente con el modelo aristotélico. Pero también interesante, en el libro cuarto, capítulo 8, dice, no hay un vacío separado de los cuerpos. Rechaza el concepto de vacío, que como sabemos es el concepto fundamental en el que se articula el modelo de Demócrito, los átomos y el vacío. Y lo que se mueve y es movido tiene que estar en contacto. Hoy es generalmente aceptado que no hay vacío en nuestro universo. El propio concepto de vacío cuántico es un plenum. Todas las mediciones de todos los espacios interestelares siempre encuentran movimiento. Hasta en los sitios en los que a lo mejor en un metro cúbico solo se encuentra un protón, se encuentra un enorme movimiento de estructuras radiantes y no radiantes. Por tanto, parece que Aristóteles, al decir que no hay un vacío separado de los cuerpos, tenía razón. Voy a saltarme el tema del tiempo, que es apasionante. No tenemos tiempo para hablar del tiempo, desgraciadamente. Me lo voy a saltar y voy a ir directamente a las conclusiones. La conclusión de esta investigación sería, primero, que hay que superar el pensamiento único basado en el paradigma atomístico en la física. La primacía de Demócrito y los conceptos de átomo y vacío y la tesis de que todo está construido sobre ladrillos que son partículas elementales da una preponderancia a la mecánica cuántica ignorando radicalmente los importantes hallazgos de la cosmología que se está consolidando como ciencia. Y esto reabre el debate ontológico sobre la física. En segundo lugar, la segunda conclusión sería la física se muestra radicalmente insuficiente para hacer ontología del cosmos, debido a las limitaciones del método empírico, tanto en la mecánica cuántica como en la cosmología.
Por tanto, la conclusión final sería: el diálogo con Aristóteles y con Platón nos abre tanto un espacio de posibilidades que no podemos ignorar en los futuros desarrollos de la física, como nos abre la necesidad de volver a hacer filosofía de la física. Muchas gracias a todos. Gracias, José María, por esta interesante ponencia. Ahora salen nuestras preguntas. Adelante. Es bastante complejo y a veces hacer una pregunta, a veces uno sabe cómo encajarla, ¿no? Pero dentro del estudio de la física, de las cosas naturales, las cosas artificiales, el movimiento como lugar de reposo, cada ente natural tiene su lugar de reposo o va hacia ese lugar de reposo. ¿Cómo se puede encajar hoy en día esos, con Aristóteles, cómo se puede encajar hoy en día la artificialidad que se está manejando actualmente? No sé si me explico. Vamos a ver, el concepto de reposo que manejaba Aristóteles y lo estático, que es la gran crítica que se le hace a sus modelos. Hoy, la gran crítica que se le hace a Aristóteles en biología es que el concepto de especie es estático. Con este género nuevo que aparece en la cosmología, que es que el espacio es una realidad física con energía, pero no en el sentido material de que deforma las estructuras geométricas del espacio, por tanto es otro género. Entonces no hay reposo en ningún sitio del universo, porque todo el universo, absolutamente todo el universo, todo está en expansión. Todo está en movimiento. Lo que pasa es que el movimiento de expansión del universo es extremadamente lento. No se puede percibir en nuestro día a día. Es un movimiento que se percibe en la estructura de las galaxias y de las estrellas. Por ejemplo, nosotros percibimos el movimiento del cosmos en las galaxias, porque todas las galaxias se están alejando unas de otras. Al principio se hablaba de que las galaxias se alejaban porque había habido una gran explosión en un espacio infinito, no sin nada, en un vacío. Esa gran explosión en un vacío, naturalmente una explosión se va decelerando, ¿de acuerdo? Pero es que nuestro modelo resulta que nuestro universo hoy se está acelerando. Sería una explosión que cada vez explota más. Y el concepto ya no es una explosión, no es algo que explota, sino es que el propio espacio, él se está expandiendo de manera acelerada y las cosas que están en el espacio se van distanciando sin moverse ellas mismas. Ellas no hacen nada, es el espacio. Por eso la energía más grande es la del propio espacio. Entonces no hay absolutamente nada en nuestro universo que esté en reposo, nada. Este es el tema. Y por tanto, en escalas de tiempo largo puede cambiar también la forma. Eso sería consistente con la teoría de la evolución. Tú no cambias de especie, yo no cambio de especie. En el tiempo de mi vida yo no puedo cambiar de forma. Mi estructura no cambia. El movimiento es muy pequeño. Pero en escalas largas de tiempo, sin embargo, pueden cambiar las especies y se puede dar la evolución. Por tanto, es un universo mucho más lógico para un universo donde hay evolución biológica, donde el individuo no cambia, pero la especie sí. Entonces no hay reposo. Este es el punto, este es el género nuevo que aparece, pero Aristóteles lo discute. Lo interesante es que Aristóteles habla del lugar y dice que eso es extraño y dice que tiene que ser un género distinto. Al final lo resuelve de una manera
donde tiene que ser consistente con que hay reposo en algún sitio. Pero no lo hay en nuestro modelo cosmológico. Me temo que no tenemos tiempo. Una solo, una. Una observación muy breve. Rápidamente. Es muy breve. El concepto de espacio me parece a mí que es un parche mal heredado de la tradición newtoniana y platónica, etc. Porque se dice que no, que no tiene materia, que no es materia radiante, no es materia pura, tiene energía y que además que no deforma el espacio. ¿Por qué no eliminamos el concepto de un espacio que no está hecho de nada y hablamos más de una energía y se elimina los conceptos de espacio absurdo y todavía se mantiene un espacio que está hecho de nada? No tiene energía, pues hablamos de energía. Hace falta hablar de espacio porque hay geometría. Es decir, no es solo energía, es energía con una estructura geométrica que es deformada por la materia radiante y la materia oscura. Y por tanto, al tener una estructura geométrica, hay que hablar de espacio. Porque ese espacio es el espacio por donde se mueve la luz, mueve su información, y una geodésica en el espacio-tiempo es la trayectoria de la luz, ya no es una línea recta. Y ese espacio que es curvo, aunque el modelo dice que a gran escala es un espacio euclídeo, sin embargo, en los pozos de materia se produce curvaturas del espacio-tiempo, y esas curvaturas del espacio-tiempo alteran a la geometría de todos los fenómenos físicos. Y por tanto no vale solo hablar con una mera distribución de energía, sino que hay que hablar también de geometría y hay que hablar de espacio. Es una geometría que tiene energía, por tanto es una geometría material en términos energéticos, pero no material en términos de que no deforma, no tiene impacto en la geometría y por tanto no es la materia tal como lo conocemos, sería un nuevo género que no conocemos. Dejamos esta interesante discusión para... Un espacio que tiene energía, porque hay resultados del espacio, es una energía que tiene una propiedad. Es que está invertido la concepción. Lo tenemos que dejar, pero podemos seguir fuera. Sí, podéis seguir discutiendo después. Gracias.